Mi esposo olvidó mi cumpleaños durante 8 años. Yo olvidé que él existía. Cada año era lo mismo. Llegaba mi cumpleaños y Roger actuaba como si fuera un martes cualquiera. Sin tarjeta, sin flores, sin cena, nada. Volvía a casa del trabajo, preguntaba qué había de cenar y veía la televisión hasta la hora de dormir. Cuando yo mencionaba que era mi cumpleaños, él decía que ya éramos demasiado viejos para esas cosas y que los cumpleaños eran para niños. Decía que los adultos de verdad no necesitaban fiestas ni regalos. Pero el cumpleaños de Roger era diferente. Empezaba a hablar de ello 2 meses antes. Me enviaba enlaces de relojes caros y palos de golf. Hacía reservas en restaurantes en lugares que costaban $300 por persona. Invitaba a sus amigos a noches de póker y esperaba que yo cocinara para todos. Se ponía de mal humor si sus regalos no estaban perfectamente envueltos con cintas y lazos. Para su cumpleaños número 40, quiso una fiesta sorpresa. Pasé 3 meses planeándola, alquilé un salón privado en su restaurante de carnes favorito, invité a 50 personas, contraté a un fotógrafo y encargué un pastel personalizado con la forma de su coche clásico. Le encantó y les dijo a todos que yo era la esposa perfecta que sabía exactamente cómo tratar a su hombre. 2 semanas después fue mi cumpleaños número 40. Roger se fue a jugar al golf. Ni siquiera dijo feliz cumpleaños antes de irse. Volvió a casa a las 8 de la tarde y preguntó por qué la cena no estaba lista. Le recordé que era mi cumpleaños. Dijo que debería haberle avisado antes y se tomó una cerveza. Ese fue el 8º año de esto. 8 años en los que mis cumpleaños no eran nada, mientras que los suyos eran producciones teatrales. Su madre, Nancy, lo llamaba a medianoche en su cumpleaños para cantarle. Nunca me llamó ni una vez en el mío, a pesar de que llevaba casada con su hijo casi una década. De hecho, me había dicho que las mujeres que esperaban celebraciones de cumpleaños eran personas de alto mantenimiento. La hermana de Roger publicaba largos mensajes en Facebook sobre lo increíble que era su hermano en su cumpleaños. En el mío, publicaba sobre cosas aleatorias como su nueva dieta. Roger llevaba una lista en su teléfono de todo lo que quería para sus cumpleaños y Navidad. Tachaba los artículos a medida que los recibía y se quejaba si algo era de la marca o el color equivocados. Cuando le pregunté una vez qué me iba a regalar, dijo que mi regalo era estar casada con él. Realmente lo dijo sin inmutarse. El 9º año fue cuando dejé de intentarlo. Mi cumpleaños llegó y se fue sin una palabra de Roger. Ni siquiera notó que me había tomado el día libre en el trabajo. Lo pasé en un spa usando dinero de mi cuenta separada, la cual él no conocía. Había estado ahorrando $20 aquí y allá durante meses. Cuando volví a casa relajada y feliz, se quejó de que me veía diferente y me preguntó si me había cambiado el pelo. Dije que no y preparé su cena como siempre. Pero también empecé a planear. Para el cumpleaños de Roger ese año, no hice absolutamente nada. Llegó el día y él se despertó esperando el desayuno en la cama. Yo ya estaba vestida para el trabajo. Me preguntó dónde estaba su desayuno especial. Le pregunté qué tenía de especial un jueves cualquiera. Dijo que era su cumpleaños. Dije que los cumpleaños eran para niños y que los adultos de verdad no necesitaban esas cosas. Simplemente le repetí sus exactas palabras. Esperó todo el día planes sorpresa. No pasó nada. Ni fiesta, ni reserva para cenar, ni regalos. Su madre llamó preguntando a qué hora empezaba la fiesta. Le dije que no había fiesta porque Roger dijo que éramos demasiado viejos para celebraciones de cumpleaños. Ella llamó a Roger gritando sobre lo terrible esposa que era yo. Roger llegó a casa furioso, preguntando dónde estaban sus regalos. Dije que los regalos eran infantiles y que debería estar agradecido por tener un trabajo y una casa. Dijo que yo estaba siendo mezquina y vindicativa. Dije que estaba siendo exactamente como él. Afirmó que nunca había olvidado mi cumpleaños. Saqué mi diario donde documenté cada uno de mis cumpleaños durante 9 años, qué hizo él, qué dijo y cómo me hizo sentir. 9 años de que me dijeran que era demasiado vieja para los cumpleaños mientras él se comportaba como un niño, con los suyos.
Roger dijo que eso era diferente porque los cumpleaños de los hombres importaban más ya que ellos eran los proveedores. Me reí tan fuerte que lloré. Yo ganaba el mismo salario que él. Dividíamos las cuentas por igual. Él no estaba proveyendo nada especial. Sus amigos empezaron a llamar preguntando por qué había cancelado los planes de su cumpleaños. Les dije que Roger decidió que los cumpleaños ya no eran importantes. Pensaron que estaba teniendo una crisis de la mediana edad. Su hermana publicó preguntando si Roger estaba bien, ya que no había fotos del cumpleaños. Sus compañeros de trabajo se preguntaban por qué no llevó el habitual pastel de cumpleaños que yo siempre enviaba a su oficina. Roger intentó organizar su propia fiesta de cumpleaños la semana siguiente. Envió una invitación a un evento de Facebook a las 10 de la noche, 20 personas marcaron que asistirían. A las 7 de la tarde del día siguiente, nuestra sala tenía globos que Roger compró él mismo y un pastel de supermercado todavía en su envase de plástico. Michael apareció a las 7:30 con un paquete de 6 cervezas. Mirando alrededor de la casa vacía, Roger no dejaba de revisar su teléfono, actualizando la página del evento. Nadie más vino. Michael preguntó qué le había pasado a todo el mundo. Roger dijo que debían de estar llegando tarde. Nos sentamos en la sala durante una hora. Michael hizo conversación trivial sobre el trabajo y el clima. Roger abrió una cerveza tras otra, volviéndose más silencioso con cada una. Michael finalmente preguntó por qué cancelé los planes originales. Dije que Roger decidió que los cumpleaños no eran importantes. Michael nos miró a ambos, claramente intentando entender en qué situación se había metido. Roger dijo que era complicado. Michael preguntó si teníamos problemas. Roger dijo que todo estaba bien y bebió más cerveza. Michael se fue alrededor de las 9:30, diciendo que tenía que madrugar. Roger se sentó en el sofá rodeado de decoraciones sin abrir y ese triste pastel de supermercado. No me dijo nada, solo siguió bebiendo y mirando su teléfono como si sus amigos pudieran aparecer de repente. Me fui a la cama y lo dejé allí. A la mañana siguiente, Roger entró en la cocina mientras yo preparaba café. Dijo que tal vez había exagerado con lo de su cumpleaños. Dijo que deberíamos olvidar todo el asunto y volver a la normalidad. Serví mi café y le pregunté qué significaba normal para él. Dijo que normal como antes, cuando las cosas estaban bien entre nosotros. Le dije que normal significaba 9 años de él ignorando mi cumpleaños mientras yo planeaba fiestas elaboradas para los suyos. Dije que ya no estaba interesada en ese acuerdo. Roger dijo que estaba haciendo de esto un problema más grande de lo necesario. Dijo que ambos podíamos simplemente seguir adelante y dejarlo atrás. Le pregunté si realmente pensaba que 9 años de tratarme como si yo no importara era algo que podíamos simplemente superar sin abordarlo. Puso esa mirada de frustración que siempre pone cuando no estoy de acuerdo con él inmediatamente. Roger dijo que yo estaba siendo dramática por unos pocos cumpleaños perdidos. Dijo que probablemente me dijo feliz cumpleaños la mayoría de los años y que yo estaba exagerando todo. Afirmó que su memoria no era perfecta, pero que definitivamente reconoció mi cumpleaños a veces. Dejé mi café y fui al dormitorio. Saqué mi diario del cajón donde lo había mantenido escondido durante años. Roger me siguió, preguntando qué estaba haciendo. Abrí la primera entrada sobre mi cumpleaños y empecé a leer la fecha en voz alta. La cara de Roger cambió mientras yo leía sus palabras exactas de aquel día. Pasé a la siguiente entrada de cumpleaños y leí esa también. Luego la siguiente. 9 años de entradas detalladas con fechas y citas directas de todo lo que dijo y hizo. Roger se quedó allí mirando su propio comportamiento documentado con mi letra. Su rostro pasó de estar a la defensiva a estar pálido. Extendió la mano hacia el diario y se lo entregué. Se sentó en la cama y leyó las entradas sin decir nada. El silencio se prolongó durante 10 minutos mientras pasaba las páginas. Entonces levantó la vista y dijo, «¿Guardaste este diario específicamente para usarlo en mi contra algún día?» Dijo, «Habías estado planeando esta confrontación todo el tiempo, reuniendo pruebas como si estuvieras construyendo un caso».
Me senté a su lado y le expliqué que empecé a escribir las cosas porque me sentía loca. Le dije que pensaba que tal vez yo era demasiado sensible por algo que no debería importar. Dije que cada año, después de que mi cumpleaños pasaba sin nada, me cuestionaba si lo estaba recordando bien o si estaba esperando demasiado. El diario me ayudó a saber que no me lo estaba inventando. Roger miró las páginas y dijo que se sentía como una trampa. Le pregunté cómo documentar la verdad era una trampa. No respondió. Roger cerró el diario y me lo devolvió. Dijo que si los cumpleaños eran tan importantes para mí, debería haberlo comunicado claramente en lugar de llevar la cuenta en un diario secreto. Le recordé las múltiples veces que mencioné sentirme herida cuando él lo olvidaba. Dijo que no recordaba esas conversaciones. Abrí el diario de nuevo y le mostré las entradas donde escribí sobre haberle dicho cómo me sentía. Él había respondido cada vez diciendo, los adultos no necesitan celebraciones de cumpleaños. Roger dijo que esa era solo su opinión y que yo debería haber insistido más si realmente me importaba. Le pregunté cuánto más debía insistir cuando él descartaba mis sentimientos cada vez. Dijo que no sabía que yo estaba tan molesta. Señalé los 9 años de documentación que probaban lo contrario. Se levantó y salió de la habitación. Apenas hablamos durante 3 días después de eso. Roger trasladó sus cosas a la habitación de invitados sin preguntar ni dar explicaciones. Se iba al trabajo antes de que yo me despertara cada mañana. Volvía tarde e iba directo a la habitación de invitados. Lo oía allí viendo la televisión hasta pasada la medianoche. Al tercer día, recibí un mensaje de alguien de la oficina de Roger preguntando si todo estaba bien. Al parecer, Roger parecía distraído y fuera de juego. Su compañero quería saber si pasaba algo en casa. No respondí. Los problemas de Roger en el trabajo ya no eran mi responsabilidad. En la cuarta mañana, mi teléfono sonó mientras me preparaba para el trabajo. El identificador de llamadas mostraba a la madre de Roger. Casi no respondo, pero sabía que seguiría llamando. Contesté, antes de que pudiera decir hola, me exigió saber por qué estaba castigando a su hijo por algo insignificante e infantil. Dijo que Roger estaba miserable y que era culpa mía. Le pregunté si Roger le contó lo que realmente pasó. Dijo que él le dijo que yo estaba molesta por los cumpleaños y que le estaba haciendo la vida difícil. Se lanzó a un sermón sobre cómo el matrimonio requiere sacrificio y compromiso. Dijo que las relaciones requieren trabajo y que yo necesitaba ser más comprensiva. La escuché hablar de sacrificio mientras pensaba en mis 9 años de sacrificarlo todo. Dijo que el compromiso significaba encontrarse en el medio. Me pregunté dónde estaba el medio entre todo y nada. La interrumpí y le dije que Roger aprendió su comportamiento arrogante de alguna parte. Le dije que tal vez ella debería examinar su propio papel al enseñarle que sus necesidades importan más que las de todos los demás. Le dije que ella lo había consentido toda su vida tratando sus cumpleaños como fiestas nacionales mientras me decía a mí que las mujeres que quieren celebraciones de cumpleaños son de alto mantenimiento. Hizo un sonido como si le hubiera dado una bofetada. Luego dijo, Roger merece algo mejor que una esposa vindicativa que guarda rencor. Colgó antes de que yo pudiera responder. Terminé de prepararme para el trabajo y ni siquiera me sorprendió cuando mi teléfono vibró con una notificación de texto. El mensaje era de la hermana de Roger. Tenía 3 párrafos de largo sobre la lealtad familiar y cómo yo estaba destrozando a la familia por nada. Usó varios emojis de llanto. Dijo que Roger era su hermano y que siempre lo apoyaría sin importar qué. Dijo que yo estaba siendo cruel e irracional. Dijo que la familia significa mantenerse unidos en los desacuerdos. Leí todo y no respondí. 20 minutos después, envió otro mensaje preguntando si recibí el suyo. Seguí sin responder. 1 hora después de eso, publicó un estado vago en Facebook sobre falsos miembros de la familia que te abandonan por desacuerdos menores. La publicación obtuvo 15 me gusta de los parientes de Roger. Apagué mi teléfono y me fui a trabajar. Roger llegó a casa esa tarde con flores del supermercado. Las puso en el mostrador de la cocina y dijo que había estado pensando en todo.
Dijo que quería trabajar en nuestro matrimonio. Sugirió que viéramos a un consejero juntos para ayudarnos a superar esta mala racha. Miré las flores todavía en su envoltorio de plástico y sentí algo parecido a la esperanza por primera vez en días. Entonces Roger añadió que el consejero podría ayudarme a entender por qué estaba exagerando. La esperanza desapareció tan rápido como llegó. Le pregunté si hablaba en serio al pensar que un consejero me diría que yo estaba equivocada por querer una consideración básica. Dijo que un profesional podría darnos perspectiva a ambos. Me di cuenta de que esperaba que el consejero me arreglara a mí, no que nos ayudara a ambos a cambiar. Las flores se quedaron en el mostrador. No las puse en agua. Le dije a Roger que podíamos hacer terapia, pero solo si elegíamos a alguien juntos. Me miró como si acabara de acusarlo de algo terrible y dijo que no intentaría manipular las cosas a su favor. Señalé que acababa de sugerir que el consejero me ayudaría a entender por qué yo estaba exagerando, lo cual sonaba exactamente como manipular las cosas. Abrió la boca para discutir, pero no salió nada. Se alejó y oí cerrarse de nuevo la puerta de la habitación de invitados. En el trabajo al día siguiente, Naen de contabilidad pasó por mi escritorio durante el almuerzo. Me preguntó si estaba bien porque me veía diferente últimamente. Llevaba 6 años trabajando con Naen, pero normalmente solo hablábamos de planes para el fin de semana y nos quejábamos de la máquina de café. Dudé, pero algo en su preocupación genuina hizo que le contara la versión corta de la situación de los cumpleaños. Se quedó mirándome con la boca entreabierta y no dijo nada durante 10 segundos seguidos. Luego me dijo que su marido estaría durmiendo en un hotel si hiciera esa estupidez. Lo dijo lo suficientemente alto como para que 2 personas de los escritorios cercanos miraran. Sentí que la cara se me calentaba, pero también algo parecido al alivio de que alguien más pensara que el comportamiento de Roger estaba realmente mal. Naen acercó una silla y me contó sobre los primeros años de su matrimonio. Dijo que su marido solía dejar los platos sucios junto al fregadero en lugar de meterlos en el lavavajillas. Ella le pidió amablemente que los guardara, y él decía que lo haría, pero luego no lo hacía. Esto continuó durante meses hasta que ella dejó de lavarle la ropa. Él preguntó dónde estaba su ropa limpia, y ella le dijo que solo lavaba los platos que llegaban al lavavajillas, así que solo lavaba la ropa que llegaba al cesto. Sus cosas habían estado en el suelo. Él intentó argumentar que ella estaba siendo mezquina, y ella le dijo que se negaba a aceptar un trato que ella no le daría a él. Dijo que ella nunca dejaría sus platos junto al fregadero esperando que él se encargara de ellos, así que, ¿por qué debería aceptar ella que él se lo hiciera? Él empezó a poner sus platos en el lavavajillas ese mismo día. Naen me miró y dijo, el matrimonio solo funciona cuando ambas personas ponen el mismo esfuerzo. Dijo que yo había estado aceptando menos de lo que daba durante 9 años y que eso no era un matrimonio. Era yo siendo la asistente personal de Roger. Sus palabras me golpearon como agua fría. Me había estado diciendo a mí misma que tal vez era demasiado sensible con los cumpleaños. Tal vez Roger simplemente demostraba amor de forma diferente. Tal vez necesitaba comunicarme mejor. Pero Naen tenía razón. Me había estado engañando a mí misma durante años, inventando excusas para el comportamiento de Roger en lugar de verlo por lo que era. Él trataba su cumpleaños como una fiesta nacional y el mío como cualquier martes aleatorio porque realmente creía que el suyo importaba más que el mío, y yo le había dejado creer eso al aceptarlo año tras año. 2 días después, Roger me dijo que había encontrado un consejero matrimonial y nos reservó una cita para el jueves a las 6. Le pregunté cuándo planeaba verificar si ese horario me venía bien. Dijo que alguien tenía que tomar la iniciativa ya que yo me estaba demorando en encontrar a alguien. Sentí esa rabia familiar subiendo por mi pecho. Le dije que acababa de tomar una decisión unilateral sobre nuestra terapia conjunta, que era exactamente el tipo de cosas para las que necesitábamos terapia. Puso los ojos en blanco y dijo que yo estaba siendo difícil a propósito. Anoté la hora de la cita y no dije nada más. Llegó el jueves y condujimos a la oficina del consejero en silencio. Roger no dejaba de ajustarse el cuello de la camisa y revisar su teléfono. La consejera se llamaba Marina y su oficina estaba en un pequeño edificio en el centro con plantas en cada esquina.
Tenía unos 50 años con vetas grises en su cabello oscuro y nos sonrió a ambos como si fuéramos personas interesantes en lugar de una pareja rota. Nos pidió que le contáramos por qué estábamos allí. Roger empezó a hablar antes de que yo pudiera abrir la boca. Dijo que habíamos tenido algunos desacuerdos últimamente y que quería trabajar en nuestra comunicación. Marina asintió y le pidió que fuera más específico. Dijo que yo había estado molesta por algunas cosas de los cumpleaños y que él quería entender mejor mi perspectiva. Marina se volvió hacia mí y me preguntó si estaba de acuerdo con la descripción de Roger. Dije que esa era una forma de describir 9 años de él ignorando mi cumpleaños mientras esperaba celebraciones elaboradas para los suyos. Roger se removió en su asiento y dijo que yo estaba exagerando. Marina levantó la mano y le pidió a Roger que me dejara terminar de hablar. Seguí hablando y Roger interrumpió 2 veces más en los siguientes 10 minutos. Cada vez, Marina lo detuvo y le pidió que esperara hasta que yo terminara. Pude ver cómo se le tensaba la mandíbula cada vez que ella lo hacía. Marina le pidió a Roger que describiera un conflicto reciente entre nosotros. Dijo que yo me había vuelto irrazonable de repente después de años de matrimonio pacífico. Dijo que siempre habíamos tenido una buena relación hasta que decidí cancelar los planes de su cumpleaños sin previo aviso. Hizo que pareciera que yo me había despertado un día y decidido aleatoriamente arruinar su cumpleaños por diversión. Interrumpí y dije que eso no era exacto en absoluto. Saqué mi diario y empecé a leer entradas de los últimos 9 años. El cumpleaños número 40 de Roger, cuando se fue a jugar al golf y volvió a casa preguntando por qué la cena no estaba lista. Mi cumpleaños número 38, cuando me dijo que mi regalo era estar casada con él. Mi cumpleaños número 36, cuando dijo que los cumpleaños eran para niños. Marina escuchó cada palabra y tomó notas. Cuando terminé de leer, preguntó si podía ver el diario en nuestra próxima sesión. Roger parecía como si le hubieran dado una bofetada. El camino a casa fue horrible. Roger agarró el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Dijo que yo lo había hecho quedar mal al traer el diario y emboscarlo con detalles. Le dije que esos detalles eran nuestra historia real y que si la verdad lo hacía quedar mal, tal vez debería examinar su comportamiento en lugar de culparme a mí por documentarlo. Dijo que yo estaba retorciendo todo para que él pareciera un villano. Le pregunté qué parte había retorcido. No respondió. A la mañana siguiente, Roger me acusó de poner a la consejera en su contra. Dijo que Marina claramente estaba sesgada a favor de las mujeres y solo escuchaba a mi lado. Le recordé que él había elegido a Marina sin consultarme. Dije que no podía alegar sesgo solo porque ella no estuviera de acuerdo con él automáticamente. Dijo que ese no era el punto y que yo no entendía lo que intentaba decir. Le pregunté qué intentaba decir. Se fue a trabajar sin responder. Los siguientes días se sintieron como vivir con un extraño que no dejaba de cambiar de personalidad. Roger me aplicaba la ley del hielo durante horas, pasando a mi lado sin mirarme a los ojos. Luego, de repente, intentaba ser excesivamente amable de formas que se sentían falsas y calculadas. Trajo comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito el martes y la puso en el mostrador con esa mirada expectante. Le di las gracias por la comida y empecé a comer. Se quedó mirándome como si esperara algo. Finalmente, me preguntó si me gustaba. Dije, sí, estaba buena. Se veía confundido y un poco dolido porque yo no estaba tratando su gesto como si acabara de resolver el hambre en el mundo. Me di cuenta de que pensaba que traer una bolsa de comida para llevar arreglaría 9 años de descartar mis sentimientos. Mi teléfono sonó el viernes por la noche mientras doblaba la ropa. El identificador de llamadas mostraba a mi hermana Sloan. Casi no respondo porque no estaba lista para explicarlo todo todavía, pero sabía que seguiría llamando. Contesté y ella me preguntó inmediatamente qué estaba pasando con Roger. Dijo que había visto las publicaciones vagas de Poebe sobre la lealtad familiar y que se rumoreaba en la familia que Roger y yo teníamos problemas. Me senté en la cama y se lo conté todo, los 9 años de cumpleaños ignorados, el diario, la fiesta, las sesiones de terapia, todo. Cuando terminé, Sloan se quedó callada un momento.
Luego dijo que llevaba años esperando a que yo me enfrentara a él. No esperaba que Sloan dijera eso. Me dijo que había visto a Roger tratarme como si yo no importara durante años y que se sentía culpable por haberse quedado callada. Dijo que nuestra madre también lo había notado. E incluso nuestro primo lo mencionó en la Navidad de hace 2 años, cuando Roger se pasó toda la cena hablando de su ascenso mientras me cortaba cada vez que yo intentaba compartir noticias sobre mi propio trabajo. Sloan dijo que todos habían estado de acuerdo en que no era su lugar interferir en mi matrimonio. Pero ahora deseaba que alguien hubiera hablado antes. Se disculpó 3 veces y dijo que me apoyaría en lo que decidiera hacer a continuación, ya fuera quedarme con Roger o dejarlo. Después de colgar, me quedé sentada en la cama durante mucho tiempo mirando a la pared. Me sentía validada, pero también enojada porque todo el mundo había visto lo que estaba pasando y nadie dijo nada hasta que yo causé un alboroto al cancelar el cumpleaños de Roger. A la mañana siguiente, abrí mi computadora portátil mientras Roger estaba en la ducha y empecé a buscar información sobre vivir sola. Miré anuncios de alquiler en mi zona y calculé lo que podía permitirme solo con mi salario. La cifra me sorprendió. Ganaba lo suficiente para alquilar un apartamento decente de 1 habitación y todavía tener dinero de sobra para comida y facturas. Mi cuenta de ahorros secreta había crecido hasta casi $4,000, lo suficiente para un depósito de seguridad y el primer mes de alquiler con algo de reserva. Abrí una hoja de cálculo y empecé a listar todos nuestros gastos compartidos, calculando cuáles tendría que cubrir yo sola y cuáles desaparecerían si me marchaba. Las cuentas salían. Realmente podía hacer esto si era necesario. Esa comprensión me resultó aterradora y emocionante al mismo tiempo, como estar al borde de algo enorme y desconocido. Oí que cerraban la ducha y cerré rápidamente todas las pestañas de mi computadora. Roger entró en el dormitorio envuelto en una toalla, con el pelo goteando todavía. Miró mi pantalla y me preguntó en qué estaba trabajando. Le dije que eran cosas del trabajo y cerré la computadora por completo, con el corazón latiendo más rápido de lo que debería. Me miró un segundo como si quisiera hacer más preguntas, luego se encogió de hombros y fue a vestirse. Me quedé allí sintiéndome culpable por mentir, pero también protectora con la información que acababa de reunir, como si necesitara mantenerla a salvo hasta que decidiera qué hacer con ella. Nuestra segunda sesión de terapia tuvo lugar 3 días después. Marina tenía mi diario sobre la mesa lateral cuando entramos. Dijo que había leído las entradas de los 9 años y que quería comentarlas con ambos. Roger se removió en su asiento y se cruzó de brazos. Marina abrió el diario por una página que había marcado y le preguntó a Roger cómo pensaba que su comportamiento a lo largo de esos 9 años me había afectado. Se quedó callado lo que pareció una eternidad y luego dijo que no quería herir mis sentimientos. Marina esperó a que dijera más, pero él se quedó allí sentado con aspecto incómodo. Ella le pidió que fuera más específico sobre lo que entendía del impacto de sus acciones. Roger dijo que suponía que yo me sentía ignorada en mis cumpleaños, pero que nunca pensó que fuera para tanto porque ambos éramos adultos. Marina anotó algo y le preguntó si eso era todo lo que tenía que decir después de leer 9 años de dolor documentado. Roger dijo que no se le daban bien los sentimientos y no sabía qué más quería ella que dijera. Marina dejó el diario y presentó un nuevo tema llamado trabajo emocional. Le pidió a Roger que describiera todo lo que yo hacía para que su cumpleaños fuera especial. Él se enderezó un poco y empezó a enumerar cosas: las reservas en restaurantes, la compra de regalos, la planificación de la fiesta, la coordinación con sus amigos y familiares, los pasteles personalizados, el envoltorio perfecto, los elementos sorpresa. Habló durante casi 5 minutos sobre todo el trabajo que yo ponía, y se notaba que estaba orgulloso de lo bien que yo lo había celebrado siempre. Entonces Marina le preguntó qué hacía él para mis cumpleaños. Roger abrió la boca y luego la cerró. Dijo que normalmente decía feliz cumpleaños. Marina preguntó, ¿qué más? Roger miró al suelo y admitió que no había mucho más. Ella dejó que eso se asentara en el silencio entre nosotros durante 1 minuto completo antes de continuar. La sesión terminó con Marina dándole deberes a Roger.
Le pidió que escribiera todo lo que apreciaba de mí y todo lo que aportaba a nuestra relación más allá de su sueldo. Roger tomó el papel que ella le tendió y asintió. En el camino a casa, se quejó de que se suponía que la terapia era para ayudarnos a llevarnos mejor, no para hacerle sentir peor consigo mismo. No respondí. Cuando llegamos a casa, fue directo a su oficina y cerró la puerta. Preparé la cena sola y comí sola mientras él se quedaba allí trabajando en algo. La semana siguiente llegó y se fue. La hoja de deberes de Roger seguía en blanco sobre su escritorio. La vi allí al pasar por delante de su oficina, bajo una taza de café sin nada escrito. Llegó nuestra tercera sesión de terapia y Marina le pidió a Roger que compartiera lo que había escrito. Dijo que había estado demasiado ocupado con proyectos de trabajo para terminar la tarea. Marina lo miró durante un largo momento y luego le preguntó si había tenido tiempo libre esa semana. Roger dijo, no realmente. Todo ha sido una locura en la oficina. Marina sacó su teléfono y le enseñó algo. Me había pedido a principios de semana que hiciera un seguimiento del horario de Roger, y yo le había enviado una lista de sus actividades. La leyó en voz alta: golf el martes por la tarde, golf de nuevo el jueves por la mañana, noche de póker el viernes, fútbol el domingo. Marina le pidió a Roger que examinara sus prioridades y explicara cómo había encontrado tiempo para 4 actividades recreativas, pero no pudo encontrar 30 minutos para completar una tarea que podría salvar su matrimonio. La cara de Roger se puso roja. Dijo que esas actividades le ayudaban a relajarse y a gestionar el estrés del trabajo. Marina le preguntó si su matrimonio era menos importante que el golf. Roger dijo que eso no era justo y que ella estaba retorciendo sus palabras. Ella le pidió que explicara entonces qué quería decir. Roger alzó la voz y dijo que estaba cansado de ser tratado como el villano en cada sesión cuando había sido un buen esposo durante 9 años. Dijo que mantenía nuestro hogar. Que nunca me había sido infiel. Que nunca me había pegado. Y que asistía a terapia aunque no creía que la necesitáramos. Marina mantuvo la calma y dijo que esas eran expectativas básicas para cualquier pareja, no logros especiales que merecieran crédito. Dijo que no ser abusivo no era algo por lo que debiera esperar elogios porque era el mínimo de decencia humana. Roger parecía como si le hubiera dado una bofetada. Vi que intentaba pensar en una respuesta, pero no salió nada. Entonces hablé yo por primera vez en esa sesión. Dije que estaba cansada de estar agradecida por el mínimo esfuerzo mientras Roger esperaba celebraciones y reconocimientos constantes por cada pequeña cosa que hacía. Dije que había pasado 9 años haciéndole sentir especial e importante mientras él me hacía sentir invisible e indigna del mismo esfuerzo. Le dije claramente que merecía la misma consideración y el mismo esfuerzo que yo le había dado todos esos años. Y que si él no podía entender eso, entonces tal vez no debíamos estar juntos. Mi voz no tembló. No lloré. Solo dije lo que necesitaba decir y luego dejé de hablar. Roger se quedó callado después de eso. No discutió ni se defendió. Se quedó allí sentado mirándose las manos. La sesión terminó y condujimos a casa en completo silencio. Cuando llegamos a la casa, Roger fue directo al garaje en lugar de entrar. Unos 20 minutos después, oí llegar otro coche y vi a Michael bajando. Entró en el garaje y la puerta se cerró tras él. Oía sus voces a través de la pared, pero no distinguía las palabras. Se quedaron allí más de 2 horas. Me pregunté qué versión de nuestra historia le estaría contando Roger a su amigo, si se estaría pintando como la víctima o si realmente estaría siendo honesto sobre su comportamiento. Preparé la cena y volví a comer sola, luego subí a leer. La puerta del garaje se abrió finalmente alrededor de las 9 y oí marcharse el coche de Michael. Roger entró y se fue directo a la cama sin decirme nada. Se le veía afectado de una manera que no había visto antes, como si algo que Michael le dijo le hubiera llegado de una forma que Marina y yo no pudimos. Oí cerrarse la puerta principal y pasos que volvían hacia la casa. Michael apareció en el umbral de la cocina donde yo estaba sentada con mi libro. Se le veía incómodo pero decidido, como si hubiera tomado una decisión sobre algo difícil. Me preguntó si podíamos hablar un minuto antes de que se fuera.
Asentí y dejé mi libro, esperando que pusiera excusas por Roger o intentara suavizar las cosas como suelen hacer los amigos. En lugar de eso, se sentó frente a mí y dijo que Roger se lo había contado todo, incluidas las entradas del diario que guardé durante 9 años. Dijo que no tenía idea de que Roger había estado ignorando mis cumpleaños mientras esperaba que yo convirtiera los suyos en eventos importantes. La voz de Michael era firme y seria cuando me dijo que había llamado a Roger, idiota egoísta que necesitaba madurar. Me quedé mirándolo, totalmente desconcertada por su honestidad. Había asumido que automáticamente se pondría del lado de Roger porque eso es lo que hacen los amigos, especialmente los hombres que se mantienen unidos pase lo que pase. Michael debió notar mi sorpresa porque siguió hablando. Explicó que su propia esposa le había puesto en su sitio hacía años por un comportamiento similar, cuando él pensaba que proveer dinero significaba que no necesitaba poner esfuerzo emocional. Dijo que ella amenazó con dejarle si no empezaba a tratarla como a una compañera igualitaria en lugar de como a alguien que debería estar agradecida por su sueldo. Michael me miró a los ojos y dijo que estaba agradecido de que ella hubiera sido dura con él antes de que destruyera su matrimonio de la forma en que Roger estaba destruyendo el nuestro. Me dijo que yo estaba haciendo lo correcto al defenderme y que Roger necesitaba escuchar verdades duras de varias personas, no solo de mí. Le di las gracias en voz baja, asimilando todavía el hecho de que el mejor amigo de Roger desde la universidad acababa de validar todo lo que yo sentía. Michael se levantó para irse y se detuvo en la puerta. Dijo que Roger tenía suerte de tenerme y que necesitaba darse cuenta de eso antes de que fuera demasiado tarde. Luego se fue y me quedé allí en la cocina sintiéndome menos sola de lo que me había sentido en meses. Unos 10 minutos después, la puerta del garaje se abrió y Roger entró. Su cara se veía diferente, como conmocionada y pálida de una forma que no había visto antes. Caminó lentamente hacia la cocina y se apoyó en el mostrador en lugar de sentarse. Roger admitió que Michael no se había contenido al reprocharle su comportamiento, que su amigo había sido brutalmente honesto sobre lo mal que me había estado tratando. Dijo que tal vez necesitaba oír esas cosas de sus amigos y no solo de mí y de Marina, la consejera a la que seguía intentando descartar por considerarla sesgada. La voz de Roger era baja y no me miraba a los ojos, solo miraba las baldosas del suelo. Parecía realmente perturbado por lo que Michael le hubiera dicho durante esas 2 horas en el garaje. No dije nada, solo esperé a ver si realmente hacía algo diferente o si este era otro momento temporal de conciencia que se desvanecería mañana. Me preguntó si quería algo y dije que no. Roger asintió y subió las escaleras sin su rutina habitual de revisar su teléfono o encender la televisión. Me quedé en la cocina pensando en lo extraño que se sentía verle realmente afectado por las críticas de alguien, que no fuera yo. La semana siguiente trajo pequeños cambios que se sentían raros e incómodos. Roger empezó a preguntarme por mi día cuando llegaba del trabajo. En lugar de escuchar a medias mientras revisaba su teléfono, realmente me miraba y parecía prestar atención a mis respuestas. Se ofreció a hacer la cena 2 veces sin que yo se lo pidiera ni se lo insinuara. Recordó que tenía una cita con el dentista y me preguntó cómo me había ido al llegar a casa. Los esfuerzos se sentían rígidos y poco naturales, como si estuviera siguiendo un guión o tachando elementos de una lista de cosas que los buenos maridos deberían hacer. Notaba que se estaba esforzando, pero no se sentía genuino todavía, más bien como alguien que realiza acciones que le han dicho que son importantes sin entender realmente por qué. Aún así, reconocí sus intentos porque eran más de lo que había hecho en años. Cuando me preguntó por mi proyecto en el trabajo, le di detalles reales en lugar del habitual resumen breve que había aprendido a proporcionar. Cuando hizo espaguetis para cenar, le di las gracias y dije que estaban buenos, aunque la salsa estuviera aguada. Estas pequeñas interacciones se sentían como si estuviéramos aprendiendo un nuevo idioma juntos, tropezando con las palabras y la gramática, pero al menos haciendo el esfuerzo de comunicarnos. Una parte de mí seguía en guardia, esperando a que se cansara de intentarlo y volviera a los viejos patrones. Otra parte se sentía cautelosamente esperanzada de que tal vez esto pudiera llevar realmente a algo diferente. Mi cumpleaños empezó a asomarse en mi conciencia como una tormenta que se aproxima.
La fecha estaba en el calendario, acercándose cada día, y la tensión en la casa crecía con todas las cosas que no decíamos en voz alta. Roger sabía que esto era una prueba. Yo sabía que esto era una prueba. Ambos nos movíamos con cuidado el uno alrededor del otro, excesivamente educados de una forma que resultaba agotadora. A veces me miraba con esa expresión nerviosa como si intentara leerme el pensamiento y averiguar qué esperaba yo. Me sorprendí a mí misma haciendo lo mismo, preguntándome si realmente se acordaría este año o si la última semana de pequeños esfuerzos se evaporaría. ¿Cuándo importará? La presión tácita hacía que todo se sintiera pesado y extraño. Teníamos conversaciones normales sobre la comida o sobre si llamar al fontanero por el lavabo del baño, pero debajo de cada interacción estaba la conciencia de que algo importante se acercaba. Roger parecía asustadizo y distraído, revisando su teléfono más de lo habitual, pero de una forma diferente a la de antes, como si estuviera buscando información en lugar de simplemente deslizando el dedo sin pensar. Intenté centrarme en el trabajo y en mi rutina normal, pero la fecha que se aproximaba seguía reclamando mi atención. 9 años de nada me habían enseñado a no tener esperanza, pero la última semana de cambios hacía imposible no preguntarse si esta vez podría ser realmente diferente. 3 días antes de mi cumpleaños, Roger me encontró en la sala doblando la ropa. Se quedó en el umbral con aspecto nervioso, pasando el peso de un pie al otro. Luego me preguntó directamente qué quería hacer para celebrar mi cumpleaños. La pregunta me golpeó como agua fría. Después de 9 años de silencio y desprecio, no sabía cómo responder a una pregunta tan directa y normal. Mi cerebro pareció bloquearse, incapaz de articular una respuesta. Había pasado tanto tiempo entrenándome para no esperar nada, para ni siquiera pensar en lo que podría querer, que al enfrentarme a la pregunta real, no tenía nada preparado. Roger esperó mientras yo me quedaba allí con una toalla en la mano, abriendo y cerrando la boca sin que salieran las palabras. Vi cómo el dolor cruzaba su rostro, como si mi incapacidad para responder de inmediato fuera un rechazo. Me preguntó si estaba bien y logré decir que necesitaba pensarlo. Los hombros de Roger cayeron y asintió lentamente antes de salir de la habitación. Terminé de doblar la ropa en silencio, molesta conmigo misma por no ser capaz de decir algo sencillo como una cena o una película. Pero la verdad era que no sabía realmente lo que quería porque había dejado de permitirme querer nada hacía años. En nuestra siguiente sesión de terapia, le conté a Marina lo de la pregunta de Roger y mi respuesta bloqueada. Escuchó atentamente y luego explicó que me estaba protegiendo de la decepción, lo cual tenía todo el sentido del mundo después de años de ser defraudada. Marina dijo que mi reacción era totalmente normal y razonable dada mi historia. Preguntó que me sentiría segura de pedir algo que no me destrozara si Roger lo arruinaba. Lo pensé durante la sesión mientras Roger estaba sentado en silencio a mi lado, sin interrumpir ni defenderse por una vez. Marina sugirió empezar por algo pequeño, específico y manejable, una petición clara que Roger pudiera cumplir o no sin ambigüedades. La idea de volver a ser vulnerable expresando lo que quería me daba miedo, pero también sabía que si nunca pedía nada, nada cambiaría. Al final de la sesión, decidí lo que me parecía manejable como primer paso. Marina pareció satisfecha y le dijo a Roger que esta era su oportunidad de demostrar con hechos, y no solo con palabras, que realmente estaba cambiando. Roger asintió seriamente y dijo que lo entendía. Esa noche, después de cenar, le dije a Roger lo que quería. Dije que quería una cena agradable en un restaurante que yo elegiría y que quería que él lo planeara y organizara todo sin que yo tuviera que darle instrucciones detalladas ni recordatorios. Le expliqué que esto me parecía una prueba razonable de si podía poner un esfuerzo real sin que yo hiciera todo. El trabajo emocional de gestionar el proceso. Roger escuchó sin interrumpir y cuando terminé, dijo que estaba bien. Se le veía nervioso pero también decidido, como si reconociera lo importante que era esto. Le di el nombre de un restaurante que había mencionado que me encantaba hacía varios meses. Tenía curiosidad por saber si recordaría que hablé de él o si necesitaría que le explicara por qué elegí ese sitio. Roger anotó el nombre en su teléfono y dijo que se encargaría de todo. La conversación fue formal y un poco incómoda, como si estuviéramos negociando un acuerdo comercial en lugar de planear una celebración de cumpleaños.
pero al menos nos comunicábamos claramente sobre las expectativas en lugar de que yo esperara que él adivinara mágicamente lo que necesitaba. Durante los 2 días siguientes, pillé a Roger buscando restaurantes en su teléfono varias veces. Se sentaba en el sofá con su computadora abierta, revisando reseñas y menús con expresión concentrada. Le vi tomando notas en una pequeña libreta que normalmente solo usaba para proyectos de trabajo. Todo instinto en mi cuerpo quería ayudarle, ofrecerle sugerencias o preguntarle si necesitaba algo. Había pasado tantos años gestionando cada detalle de nuestras vidas que verle esforzarse se sentía incómodo y mal, pero me obligué a guardar silencio y dejar que resolviera las cosas por su cuenta. Ese era el objetivo de la prueba, ver si realmente era capaz de planear algo sin que yo hiciera la mitad del trabajo. Cuando me preguntó una vez si tenía alguna alergia alimentaria que hubiera olvidado, simplemente le recordé que soy alérgica al marisco, como lo he sido durante todo nuestro matrimonio. Él asintió y anotó eso también. Verle poner ese esfuerzo invisible creó una extraña mezcla de sentimientos en mi pecho. Algo entre la esperanza y el miedo que no sabía definir bien. Llegó la mañana de mi cumpleaños y me desperté con el olor a café. Roger estaba al lado de la cama con una taza y una tarjeta en las manos. Se le veía nervioso y casi tímido, completamente diferente de su habitual rudeza matutina. Me incorporé y él me dio primero el café, hecho exactamente como me gusta, con crema y un azúcar. Luego me dio la tarjeta, que tenía flores en la portada y parecía que se había tomado un tiempo real para elegirla en lugar de agarrar la primera que vio. La abrí y el mensaje impreso era el típico de felicitación de cumpleaños. Pero debajo de eso, Roger había escrito varias líneas de su puño y letra. La nota reconocía los 9 años que se había saltado e ignorado, admitiendo que había sido egoísta y que se había equivocado. Escribió que lo sentía y que quería mejorar, que estaba empezando a entender cuánto me había dado por sentada. La letra era descuidada y algunas palabras estaban tachadas donde había cambiado de opinión sobre qué decir. Leer sus palabras hizo que se me cerrara la garganta y me ardieran los ojos con lágrimas que no estaba dispuesta a dejar caer. Miré a Roger y él me observaba la cara con ansiedad, esperando mi reacción. Le di las gracias con la voz más ronca de lo que pretendía. Sonrió levemente y dijo que la reserva era a las 7 y que debía ponerme lo que quisiera porque la noche era completamente para mí. Pasé el resto de la mañana en un extraño estado entre la esperanza y el miedo. Roger se fue a trabajar temprano, besándome en la frente antes de irse, algo que se sentía como de hace años, antes de que todo se volviera rutina y resentimiento. Me preparé despacio, probándome 3 atuendos diferentes antes de decidirme por un vestido sencillo que había comprado hacía meses, pero que nunca me había puesto. El esfuerzo me parecía importante de alguna manera, como si fuera a conocer a alguien nuevo en lugar de ir a cenar con mi marido. El trabajo transcurrió en un torbellino de correos electrónicos y reuniones en las que aporté lo justo para parecer presente, mientras mi mente volvía una y otra vez a la noche. Naem pasó por mi escritorio durante el almuerzo y me preguntó si me encontraba bien porque me veía distraída. Le dije que era mi cumpleaños y que Roger me llevaba a cenar. Levantó las cejas y preguntó si era el mismo Roger que había ignorado mi cumpleaños durante 9 años. Dije que sí y que parecía estar intentando cambiar las cosas. Me apretó el hombro y me dijo que lo disfrutara pero que mantuviera los ojos abiertos. El restaurante que eligió Roger era, de hecho, el lugar que yo había mencionado en marzo, cuando mi compañera de trabajo trajo unas sobras que olían de maravilla. Yo había comentado que quería probarlo algún día. Solo un comentario casual durante el descanso del almuerzo que no pensé que nadie estuviera escuchando. Roger debió de anotarlo o guardarlo en su teléfono de alguna manera. Me di cuenta de esto mientras terminaba un informe y tuve que dejar de escribir porque me temblaban ligeramente las manos. Realmente había prestado atención a algo que yo dije en lugar de esperar a que yo lo organizara todo. Cuando llegué a casa a las 5:30, Roger ya estaba allí, algo que nunca ocurría entre semana. Se puso unos pantalones bonitos y una camisa de botones. No las cosas caras de marca que solía llevar para sus propias celebraciones, solo ropa limpia y presentable. Me preguntó si necesitaba tiempo para prepararme y le dije que sería rápida.
En el dormitorio me retoqué el maquillaje y me puse el vestido, estudiándome en el espejo e intentando recordar la última vez que Roger y yo tuvimos una cita de verdad. Quizá hace 3 años por nuestro aniversario, e incluso entonces se pasó la mitad de la cena con el teléfono, respondiendo correos del trabajo. Bajé las escaleras y Roger levantó la vista del teléfono donde estaba comprobando la hora de la reserva. Me dijo que estaba guapa y el cumplido sonó genuino en lugar de automático. Fuimos al restaurante en su coche con la radio sonando bajito entre nosotros. El silencio se sentía pesado pero no hostil, más bien como si ambos estuviéramos nerviosos por lo que significaba esta velada. Roger aparcó y dio la vuelta para abrirme la puerta, lo que me sorprendió tanto que me quedé mirándole un segundo antes de bajar. Dentro del restaurante, el recepcionista comprobó la reserva de Roger y nos condujo a una mesa junto a la ventana. El lugar era más bonito de lo que esperaba, con luz suave y manteles de tela en lugar de papel. Roger retiró mi silla antes de sentarse frente a mí. Miramos los menús y podía sentir que me observaba, probablemente intentando calibrar mi reacción a todo. Vino el camarero y Roger pidió vino sin preguntarme primero qué quería, luego se corrigió y preguntó si me parecía bien. Dije que estaba bien y se le vio aliviado. Tuvimos una conversación trivial sobre el trabajo y el tiempo, evitando ambos la conversación más importante que flotaba entre nosotros. Cuando llegó la comida, Roger me preguntó por un proyecto que yo había mencionado hacía semanas, y me di cuenta de que realmente había recordado detalles que le había contado. Esto siguió ocurriendo durante toda la cena. Él hacía referencia a cosas que yo había dicho de pasada, demostrando que había estado escuchando incluso cuando yo pensaba que estaba desconectado. La velada se sentía extraña y un poco incómoda, como si estuviéramos aprendiendo a hablar de nuevo después de años de limitarnos a existir en la misma casa. Cuando terminamos de comer, Roger sacó una caja envuelta de debajo de su silla. El envoltorio era descuidado y claramente hecho por él, no por un empleado de una tienda, lo que de alguna manera lo hacía más significativo. La abrí con cuidado y encontré un juego de material artístico profesional, acuarelas y pinceles, y papel grueso diseñado para pintar. Le miré confundida porque no era algo que hubiera pedido o esperado. Roger explicó que yo había mencionado hacía meses que quería probar a pintar, solo un comentario aleatorio mientras veíamos un programa de reformas del hogar. Dijo que había investigado qué necesitaban los principiantes y que había elegido materiales que serían buenos para aprender. Toqué los pinceles y sentí que las lágrimas me ardían tras los ojos porque este regalo demostraba que había escuchado algo que me importaba en lugar de comprar lo que él pensaba que yo debería querer. Le di las gracias y la voz me salió más ronca de lo que pretendía. Roger alargó la mano por la mesa y tomó la mía, diciendo que sabía que un buen cumpleaños no arreglaba 9 años de haber sido egoísta y de haberse equivocado. Dijo que entendía si yo todavía no confiaba en esto, y que tenía mucho trabajo que hacer para demostrar que realmente estaba cambiando. Le apreté la mano y le dije que este cumpleaños se sentía diferente, realmente diferente, pero que necesitaba ver un esfuerzo constante a lo largo del tiempo, no solo un día agradable. Roger asintió y dijo que estaba reconstruyendo la confianza que había destruido tras años de comportamiento arrogante, y que sabía que eso llevaría tiempo. Nos quedamos allí sentados, cogidos de la mano por encima de la mesa, mientras el camarero retiraba nuestros platos. Y por primera vez en años, sentí que quizá podíamos arreglar realmente lo que estaba roto entre nosotros. El camino de vuelta a casa fue más silencioso pero más cómodo. Y cuando entramos, Roger me preguntó si quería probar los materiales de pintura. Dije que quizá mañana porque estaba cansada por el peso emocional del día. Me dio un beso de buenas noches en la puerta del dormitorio, un beso de verdad en lugar del rápido picotazo que llevábamos meses dándonos, y me deseó feliz cumpleaños una vez más. Me acosté esa noche sosteniendo la tarjeta que me había dado por la mañana, leyendo su letra descuidada una y otra vez, intentando decidir si creía que este cambio era real o solo una actuación temporal. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono mientras preparaba el café. El nombre de Nancy apareció en la pantalla y consideré no contestar, pero ganó la curiosidad. Respondí y me preguntó cómo había ido mi cumpleaños. Su tono sugería que Roger ya le había dicho que se había esforzado.
Mantuve mi voz neutral y dije que había sido agradable que Roger me llevara a cenar y me hiciera un regalo detallista. Nancy hizo un sonido de aprobación y dijo que se alegraba de que Roger volviera a ser un buen marido. La frase hizo que se me tensara la mandíbula porque implicaba que solo había tenido un breve desliz en lugar de 9 años de egoísmo constante. Le dije que agradecía su llamada pero que tenía que irme a trabajar. Dijo que esperaba que las cosas volvieran a la normalidad ahora y yo dije que estábamos trabajando para encontrar una nueva normalidad, no para volver a la antigua. La distinción pareció confundirla y terminó la llamada rápidamente. Me sentí satisfecha por haber mantenido mi límite sin ser grosera, negándome a absolverla de haber fomentado el comportamiento de Roger solo porque él hubiera logrado tener un cumpleaños decente. Roger y yo tuvimos nuestra siguiente sesión de terapia el jueves. Marina preguntó cómo fue mi cumpleaños, y describí la cena y el regalo mientras Roger estaba sentado a mi lado con aspecto nervioso. Marina reconoció que Roger había hecho un esfuerzo genuino y que planear algo detallista era un progreso real. Luego nos miró a ambos seriamente y dijo que un día bueno no significaba que los problemas de fondo estuvieran resueltos. Explicó que el cambio real requería un esfuerzo sostenido durante meses, no gestos aislados. Cuando la presión aumentó, Marina nos asignó nuevos deberes sobre la identificación de las creencias y patrones que crearon nuestra dinámica. Quería que escribiéramos por separado sobre los mensajes que habíamos recibido al crecer acerca de los roles de género y las relaciones, y que luego los comentáramos juntos. Roger se removió incómodo en su silla, pero aceptó hacer la tarea. En el camino a casa, estuvo callado, y me di cuenta de que estaba procesando lo que Marina dijo sobre el esfuerzo sostenido. Ese fin de semana nos sentamos a la mesa de la cocina con nuestras hojas de deberes. Roger realmente la había rellenado, lo que me sorprendió ya que se había saltado la última tarea. Había escrito sobre su familia y sobre cómo su madre siempre centraba las necesidades de su padre, cómo los cumpleaños y las vacaciones giraban en torno a hacer felices a los hombres. Leí sus respuestas y le vi luchar con conceptos que nunca antes se había cuestionado. Cuando lo discutimos juntos, Roger admitió que había interiorizado mensajes sobre que los hombres eran más importantes y merecían más atención. Dijo que nunca se había parado a pensar si aquello era justo o cierto, simplemente lo aceptó como algo normal porque así funcionaba su familia. Este momento me pareció significativo. Verle reflexionar genuinamente sobre creencias que había mantenido toda su vida. Le dije que agradecía su sinceridad y que reconocer esos patrones era el primer paso para cambiarlos. Roger me preguntó por mis deberes y le conté cómo yo había aprendido a hacerme más pequeña, a gestionar las emociones y necesidades de todos los demás mientras ignoraba las mías. Hablamos durante más de 1 hora, la conversación real más larga que habíamos tenido en años. La semana siguiente empezamos a tener conversaciones reales sobre las responsabilidades del hogar. Roger pareció genuinamente sorprendido cuando enumeré todo lo que yo hacía y que él nunca notaba. La carga mental de hacer el seguimiento de la compra, programar citas, recordar los cumpleaños de su familia, planear las comidas, gestionar nuestra agenda social. Todo el trabajo invisible que mantenía nuestra vida funcionando sin problemas. Él pensaba que nos repartíamos las cosas a partes iguales porque ambos trabajábamos y pagábamos las facturas, sin darse cuenta de que yo dedicaba 10 horas adicionales cada semana a organizar y planificar. Roger dijo que nunca lo había pensado de esa manera y me preguntó de qué podía encargarse él. Hicimos una lista juntos de tareas específicas de las que él se ocuparía sin que se lo pidieran ni se lo recordaran. Haría la compra utilizando una lista que él mismo mantendría, programaría sus propias citas y las recordaría, y se encargaría de planear los cumpleaños y vacaciones de su familia. Me sentí escéptica sobre si lo cumpliría, pero agradecí que estuviera dispuesto a intentarlo. 3 semanas después de mi cumpleaños, Roger seguía manteniendo la mayoría de sus nuevos comportamientos. Tenía algún desliz ocasional, como olvidarse de añadir algo a la lista de la compra o empezar a interrumpirme antes de corregirse, pero estaba haciendo un esfuerzo visible, y noté que intentaba genuinamente recordar cosas que yo mencionaba y mostrar interés por mi vida. Me preguntaba por mi día y escuchaba realmente mi respuesta en lugar de esperar su turno para hablar. Consultaba los planes antes de comprometerse con algo que nos afectara a ambos.
Pequeños cambios que sumaban la sensación de que me veía como a una persona en lugar de como a un personaje secundario en su vida. Una tarde, mi hermana Sloan vino a tomar café. Había estado recibiendo actualizaciones mías sobre la terapia y los esfuerzos de Roger, pero quería ver por sí misma cómo iban las cosas. Nos sentamos en la sala y Roger se unió a nosotras, conversando en lugar de desaparecer a ver la televisión. Sloan le preguntó por el trabajo y él respondió, luego le devolvió la pregunta y escuchó su respuesta. Al cabo de una hora, Sloan dijo que tenía que hacer unos recados y Roger la acompañó a la puerta. Cuando él subió a cambiarse para el gimnasio, Sloan me llevó aparte en la cocina. Me dijo en voz baja que veía un cambio real en cómo me trataba Roger, que estaba participando en lugar de ignorarme. Me advirtió que me protegiera y me mantuviera alerta, pero reconoció que parecía estar haciendo el difícil trabajo de examinar sus creencias de superioridad. Le agradecí su sinceridad y su apoyo en todo. Después de que se fuera, me senté en el sofá y pensé en lo mucho que habíamos avanzado en pocas semanas y en lo mucho que nos faltaba por recorrer antes de que pudiera confiar plenamente en que este cambio fuera permanente. El cumpleaños de Roger empezó a aparecer en el calendario, y vi cómo se volvía más silencioso cada día que se acercaba. Miraba la fecha y luego me miraba a mí, como si esperara que ocurriera algo. Lo pillé revisando su teléfono con más frecuencia, mirando fotos antiguas de sus grandes fiestas. No dijo nada sobre lo que quería ni soltó indirectas sobre regalos. Simplemente parecía preocupado por lo que yo haría. Yo ya había decidido semanas antes que planearía algo agradable pero normal. No la gran producción con 50 personas y pasteles personalizados, solo una buena cena en un restaurante que le gustara y un regalo que demostrara que había estado prestando atención. Cuando llegó el día, hice una reserva en el italiano que hay cerca de nuestra casa. Roger pareció sorprendido cuando le dije que estuviera listo para las 6. Preguntó si vendría más gente y le dije, no, solo nosotros. Asintió y dijo que le parecía bien, y pude ver cómo se relajaba un poco. En la cena, Roger pidió su pasta habitual y hablamos de trabajo y de la casa, cosas normales. Cuando el camarero sacó un pequeño pastel con una vela, Roger sonrió y me dio las gracias. Después de soplar la vela, alargó la mano por la mesa y tomó la mía. Dijo que agradecía que lo celebrara con él y que sabía que sus antiguas expectativas eran disparatadas e injustas. Dijo que estaba aprendiendo a ser feliz con los gestos en lugar de exigir actuaciones. Le devolví el apretón de manos y le dije que veía que se estaba esforzando. El regalo que le hice fue un libro sobre coches clásicos que había mencionado que quería hacía meses. Lo sostuvo durante mucho tiempo y dijo que significaba mucho que me hubiera acordado. Toda la velada fue diferente a cualquier cumpleaños anterior. Sin estrés, sin facturas enormes, sin la sensación de tener que demostrar algo. Solo 2 personas cenando juntas. Nancy llamó al día siguiente y preguntó cómo había ido el cumpleaños. Mi respuesta fue corta y dije que tuvimos una cena agradable. Hizo un comentario sobre que fue más pequeña de lo habitual. Su voz hacía eso de que no estaba preguntando exactamente, pero quería que yo me explicara. Antes de que pudiera decir nada, Roger me quitó el teléfono. Le dijo a su madre que las celebraciones más sencillas nos funcionaban mejor a ambos y que habíamos decidido, juntos, hacer las cosas de forma diferente. Nancy se quedó callada al otro lado. Roger siguió hablando, diciendo que había pasado demasiados años convirtiendo los cumpleaños en algo importante cuando no era necesario. Dijo que estaba contento con cómo habían ido las cosas y esperaba que ella pudiera entenderlo. Después de colgar, me quedé mirándole. Acababa de ponerle un límite a su madre sobre nuestro matrimonio. Defendió nuestra elección en su cara en lugar de dejar que ella me hiciera sentir mal por ello. Roger se encogió de hombros y dijo que había estado pensando en lo que dijo la consejera sobre los patrones familiares. Dijo que su madre siempre le había hecho sentir que su cumpleaños era el día más importante del año, y que él había trasladado eso a nuestro matrimonio sin cuestionarlo. Ahora lo estaba cuestionando. Phoebe publicó sobre el cumpleaños de Roger en las redes sociales, pero fue solo un mensaje normal deseándole un buen año.
Nada de párrafos largos sobre lo increíble que era, ni fotos de la infancia, ni bromas privadas, solo una felicitación de cumpleaños normal como las que escribe la gente para sus amigos. Lo leí 2 veces, sorprendida por lo diferente que se veía de su estilo habitual. Cuando le pregunté a Roger por ello más tarde esa noche, admitió que había hablado con su hermana unas semanas antes. Le dijo que la forma en que ella me trataba a mí comparada con cómo le trataba a él no era justa, y le pidió que nos mostrara el mismo respeto a ambos. Al parecer, Phoebe se puso a la defensiva al principio, diciendo que no se daba cuenta de que estuviera haciendo nada malo. Roger dijo que le dio ejemplos específicos de veces que ella había ignorado mi cumpleaños mientras hacía un gran despliegue con el suyo. Ella se disculpó y dijo que intentaría mejorar. Le pregunté a Roger qué le llevó a tener esa conversación, y dijo que había estado notando patrones que nunca antes había visto. Todas las pequeñas formas en las que su familia siempre le había centrado a él y me habían tratado a mí como si solo estuviera allí para apoyarle. Dijo que una vez que empezó a verlo, ya no podía dejar de verlo. Nuestra siguiente sesión de terapia con Marina también fue diferente. Nos preguntó a ambos cómo nos iba con los ejercicios de comunicación que nos había asignado, y Roger realmente los había hecho esta vez. Había anotado cosas específicas que apreciaba de mí y formas en las que quería contribuir más a nuestra relación. Marina leyó sus notas y asintió. Dijo que veía un progreso real en cómo nos hablábamos y en cómo Roger asumía la responsabilidad de su parte en nuestros problemas. Sugirió que empezáramos a espaciar nuestras sesiones ya que estábamos desarrollando patrones más saludables. Podríamos pasar a vernos cada 2 semanas en lugar de cada semana, y luego una vez al mes si las cosas seguían mejorando. Marina dejó claro que lo difícil sería mantener estos cambios a largo plazo, no solo hasta que terminara la terapia. Dijo que muchas parejas lo hacían muy bien en la terapia y luego recaían en los viejos hábitos en cuanto dejaban de venir. Roger dijo que no quería que eso ocurriera y yo estuve de acuerdo. Programamos nuestra siguiente cita para dentro de 2 semanas en lugar de una. En el camino a casa, Roger sacó el tema de las tradiciones de cumpleaños. Dijo que había estado pensando en cómo podíamos celebrar los cumpleaños en el futuro de una forma que nos hiciera sentir bien a los dos. No su antiguo patrón de exigencias caras y fiestas enormes, pero tampoco nada de nada. Nos sentamos en la entrada después de que aparcara y hablamos de ideas. Roger sugirió que cada uno eligiera una cosa que realmente quisiera hacer, algo que se sintiera especial pero que no requiriera meses de planificación ni toneladas de dinero. Tiempo de calidad juntos en lugar de actuaciones para los demás. Dije que me gustaba la idea y empezamos a hacer una lista en su teléfono. Excursiones de un día a lugares en los que nunca habíamos estado, probar restaurantes nuevos, hacer algún curso juntos. Cosas que consistieran en pasar tiempo el uno con el otro en lugar de presumir o mantener las apariencias. Roger guardó la lista y dijo que la usaríamos para nuestros 2 cumpleaños a partir de ahora. El mismo esfuerzo, la misma consideración, la misma celebración. Unos días después, estaba pagando facturas en la mesa de la cocina cuando Roger entró a por café. Miró los papeles extendidos y se quedó helado. Levanté la vista y vi que estaba mirando un extracto bancario de mi cuenta separada, la que yo había estado ocultando y usando para mi día de spa y otras cosas que no quería explicar. Todo mi cuerpo se tensó, esperando a que se enfadara o me acusara de planear marcharme. Roger cogió su taza de café y dio un sorbo. Luego dijo que entendía por qué necesitaba esa seguridad después de todo lo que había pasado. Dijo que lo comprendía, que yo necesitaba saber que tenía opciones y que no estaba atrapada. No me preguntó cuánto había en ella ni qué pensaba hacer. Simplemente dijo que lo entendía y salió de la cocina. Me quedé allí sentada mirando el extracto, sorprendida por su reacción. El antiguo Roger habría estallado por los secretos y la confianza. Este Roger parecía entender que la confianza tenía que reconstruirse poco a poco, y eso significaba aceptar que yo aún no estaba lista para sentirme completamente segura. Nuestro aniversario llegó unas semanas después. Apenas lo habíamos reconocido en los últimos años. Ambos demasiado cansados y resentidos para fingir que éramos felices. Este año fue diferente.
Roger sugirió que saliéramos a cenar a algún sitio agradable pero sin pasarse. Terminamos en un restaurante de carnes en el centro, sentados frente a frente en un reservado. Roger pidió vino y brindamos por nuestro aniversario. Dijo algo que me sorprendió. Dijo que casi habíamos destruido nuestro matrimonio y que había sido principalmente culpa suya. Dijo que había sido demasiado arrogante y egoísta para ver mi valor y que casi me pierde por ello. Le dije que había estado a punto de marcharme, que había investigado cuánto costaría el divorcio y cómo sería mi vida sola. Roger dijo que se alegraba de que me hubiera quedado lo suficiente para darle la oportunidad de cambiar. Hablamos de lo lejos que habíamos llegado y de cuánto trabajo nos había costado. La conversación se sintió real y honesta, sin que ninguno de los dos intentara quedar mejor o evitar verdades duras. Cuando llegamos a casa, Roger me estrechó entre sus brazos y me dijo, «Gracias por no rendirte conmigo». Yo le dije, «Gracias por presentarte por fin». Habían pasado 6 meses desde el cumpleaños que lo cambió todo. Medio año de Roger haciendo el trabajo, de mí aprendiendo poco a poco a confiar de nuevo, de ambos descubriendo cómo ser compañeros de verdad. Nuestra relación se sentía completamente diferente ahora, más equilibrada, más equitativa, más como si estuviéramos en el mismo equipo. Roger mantuvo sus esfuerzos sin que yo tuviera que recordárselo ni gestionarlo. Hacía la compra todas las semanas, recordaba los cumpleaños de su propia familia y me preguntaba por mi día como si realmente le importara la respuesta. Había dejado de llevar la cuenta en mi cabeza, de acumular resentimiento por el trabajo invisible. Cuando algo me molestaba, lo decía en voz alta en lugar de escribirlo en mi diario. Seguíamos teniendo días malos en los que los viejos patrones intentaban asomar, pero los detectábamos más rápido ahora. Roger empezaba a interrumpirme y luego se detenía a sí mismo. Yo empezaba a encargarme de una tarea que él había aceptado gestionar y luego daba un paso atrás. Ambos estábamos aprendiendo nuevas formas de estar juntos, y sentíamos que estábamos construyendo algo mejor que lo que teníamos antes. Naen me llevó aparte en el trabajo una tarde y me dijo que me veía diferente últimamente, más feliz, con más confianza, sin cargar con ese peso enorme que solía tener. Le conté que las cosas iban genuinamente mejor en casa, que Roger había hecho un trabajo serio sobre sí mismo y sobre nuestro matrimonio. Me preguntó si confiaba en que duraría y le dije que tenía esperanzas pero que seguía siendo prudente. Le conté lo de mantener mi cuenta separada y cómo Roger había visto el extracto y simplemente lo había aceptado. Naen asintió y dijo que era una buena señal, que el cambio real significaba respetar mi necesidad de seguridad. Dijo que estaba orgullosa de mí por defenderme y no aceptar menos de lo que merecía. Le agradecí que fuera alguien con quien podía hablar de todo, por validar mis sentimientos cuando pensaba que estaba loca por estar molesta. Me dio un abrazo y dijo, «Para eso están los amigos». Al volver a mi mesa, pensé en lo mucho que había cambiado en medio año. Cómo había pasado de ser invisible y darme por sentada a ser realmente vista y valorada. Cómo Roger había pasado de ser arrogante y despistado a ser consciente y esforzado. Cómo ambos habíamos aprendido que el amor de verdad requería un esfuerzo equitativo, respeto mutuo y la voluntad de cambiar cuando te has equivocado. Un mes más tarde, Roger llegó a casa del trabajo un miércoles y me dijo que hiciera una maleta para el fin de semana. Levanté la vista de mi computadora, confundida, porque no había nada en el calendario y ninguno de los dos tenía cumpleaños ni aniversarios a la vista. Dijo que había reservado una cabaña a 2 horas al norte y que quería que pasáramos un tiempo tranquilo juntos, solos los dos. Le pregunté por el motivo y dijo que no había ninguno. Que simplemente quería estar conmigo lejos de la vida cotidiana y las responsabilidades. El gesto me pilló desprevenida de la mejor manera porque se sentía completamente natural, no como si estuviera tachando una casilla o intentando demostrar algo. Salimos el viernes por la tarde y pasamos el fin de semana haciendo senderismo, cocinando comidas sencillas y hablando de cosas para las que nunca parecíamos tener tiempo en casa. Roger me preguntó por mi infancia y escuchó historias que ya le había contado antes sin interrumpir ni cambiar de tema para hablar de sí mismo. Jugamos a las cartas, vimos películas antiguas y no revisamos los teléfonos excepto para hacer unas cuantas fotos. El domingo por la mañana, Roger preparó café y me lo trajo al porche,
sentándose a mi lado sin decir nada durante un rato. Acabó diciendo que estaba agradecido de que le hubiera dado la oportunidad de convertirse en alguien que merecía la pena para estar casada. Y yo le dije que estaba agradecida de que hubiera hecho el trabajo en lugar de limitarse a fingir que cambiaba. El fin de semana se sintió como la prueba de que nuestra relación había pasado a ser algo más equilibrado, donde ambos considerábamos la felicidad de la otra persona sin llevar la cuenta ni esperar un reconocimiento constante. 2 semanas después de volver, Roger sugirió cenar en un nuevo restaurante italiano del centro. Estábamos a mitad de la comida cuando vi entrar a Michael y a su mujer. Roger les hizo señas e invitó a unirse a nosotros, acercando 2 sillas extra antes de que yo pudiera decir si me sentía cómoda con ello. La mujer de Michael, Sarah, se sentó a mi lado y empezamos a hablar del trabajo mientras los chicos se ponían al día. Después de que llegara nuestro plato principal, Sarah se excusó para ir al baño y me hizo un gesto para que fuera con ella. Una vez que estuvimos solas, me dijo que Michael se lo había contado todo sobre la situación del cumpleaños y el diario y lo cerca que estuvimos Roger y yo de terminar con nuestro matrimonio. Dijo que estaba orgullosa de mí por haberme defendido en lugar de limitarme a aceptar que me trataran como si no importara. Sarah me contó que Michael había llegado a casa después de aquella conversación en el garaje con Roger y había admitido que él había sido culpable de comportamientos similares al principio de su matrimonio, dándola por sentada mientras esperaba que ella le celebrara a él. Dijo que mi negativa a seguir consintiendo a Roger también había ayudado a su relación, porque hizo que Michael examinara sus propios patrones. Le di las gracias y le dije que me había aterrado perder mi matrimonio, pero más me aterraba pasarme el resto de mi vida siendo invisible y estando resentiva. Sarah me apretó la mano y dijo que darle a Roger la oportunidad de crecer después de hacerle afrontar las consecuencias fue la elección correcta y que podía ver cuánto trabajo había puesto él en cambiar. Esa noche, después de cenar, fui a casa y saqué mi diario del cajón donde lo había guardado durante años. Hojeé las páginas de documentación, todos esos registros cuidadosos de cumpleaños olvidados, comentarios despectivos y esfuerzos unilaterales. Leerlo ahora se sentía diferente porque esos patrones ya no existían. Roger había sido constante durante meses, presentándose y esforzándose y tratándome como a una compañera igualitaria. Me di cuenta de que no necesitaba seguir documentando el mal comportamiento porque no había mal comportamiento que documentar. El diario había cumplido su propósito como prueba cuando Roger intentó engañarme haciéndome pensar que yo exageraba. Pero ahora solo era un recordatorio de dónde solíamos estar. No lo tiré porque esa historia importaba y nunca quería olvidar lo cerca que estuvimos de destruirlo todo. En lugar de eso, lo puse en la estantería como un marcador del pasado, no como un registro de problemas actuales. Roger lo vio allí sentado unos días después y me preguntó si lo guardaba como seguro por si volvía a las andadas. Dije que no. Que lo guardaba como un recordatorio para ambos sobre lo que ocurre cuando una persona deja de intentarlo y la otra persona finalmente deja de aceptarlo. Pasaron los meses y nuestros nuevos patrones se convirtieron simplemente en patrones. Ya no eran nuevos, sino normales. Dejé de prepararme para la decepción cada vez que Roger decía que se encargaría de algo porque realmente cumplía sin que yo tuviera que recordárselo ni tomar el control. Nos repartíamos las tareas domésticas sin negociar ni llevar la cuenta. Ambos hacíamos simplemente lo que había que hacer. Roger me preguntaba por mi día y escuchaba realmente mis respuestas, haciendo preguntas de seguimiento en lugar de esperar su turno para hablar de sí mismo. Cuando surgían problemas, hablábamos de ellos enseguida en lugar de escribirlos yo en silencio mientras se acumulaba el resentimiento. Me sentía genuinamente feliz en mi matrimonio por primera vez en años. No solo conforme o resignada, sino realmente feliz de volver a casa y pasar tiempo con mi marido. Le había enseñado a Roger cómo ser un compañero de verdad al negarme a aceptar nada menos de lo que merecía. Y él había aprendido que el amor de verdad requería un esfuerzo equitativo de ambas personas. Ambos entendíamos ahora que el respeto mutuo no era algo que se exigiera o se retuviera como castigo, sino algo que se construía mediante acciones coherentes y la voluntad de cambiar cuando uno se equivocaba. Nuestro matrimonio no era perfecto porque ningún matrimonio lo es, pero por fin era igualitario, y eso marcaba toda la diferencia.